Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Espero que hayáis tenido una feliz semana y ya después de tanta fiesta regresamos a una actividad normal. Vamos a contaros, como siempre, las verdades que estas élites nunca nos cuentan, al contrario, nos mienten y nos engañan. Pero que es la realidad existencial que tenemos en este momento. Y yo voy a empezar el vídeo con una pregunta. Además, este vídeo va a ser muy interesante. Si el libro de la Biblia es una colección de historias manipuladas según el tiempo y las conveniencias de las religiones y los mandatarios de la época, ¿será el Apocalipsis que estamos viviendo también un acto de manipulación de ellos? Lo vamos a comentar al final y os explicaré por qué hago esta reflexión y cuál es el propósito que podría tener. Yo recuerdo que cuando yo era niña, la Biblia era un libro prohibido. Luego lo resetearon naturalmente a su gusto o a su antojo y ya fue público y lo pudimos leer todo el mundo. En cambio, libros como el de Enoch o el libro de Urantia, que son libros donde realmente nos cuentan la auténtica historia de la humanidad, pues automáticamente esos ni nos lo enseñan ni tan siquiera nos lo mencionan a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, si hablamos del diluvio universal, nos contaron que el diluvio universal fue un castigo divino. Pero, ¿es esa realmente la realidad? El diluvio universal fue una purga masiva, una limpieza deliberada para eliminar a una civilización avanzada que amenazaba con rebelarse contra sus creadores, contra sus dioses creadores, que nada tienen que ver con el Dios real o esta divina que nosotros tenemos en nuestro interior. La chispa divina, perdón, no me salía. Los manuscritos encontrados en cuevas y en templos olvidados revelan una civilización perdida, con grandes poderes y conocimientos tecnológicos que nosotros aún ni tan siquiera en esta época podríamos comprender. Pero, como esta civilización desafiaron a sus dioses creadores, se tomó la decisión de aniquilarlos para borrar toda evidencia de ellos. Las élites de aquella época, que siempre ha habido los buenos y los malos, eran híbridos descendientes de seres celestiales y terrenales. Pero, ¿por qué se eligió a Noé como único superviviente? Simplemente por sus genes. Noé era el último eslabón de una civilización rota, elegido para preservar la raza, simple y llanamente por eso. Siempre nos han engañado también con las civilizaciones antiguas, diciéndonos que eran primitivas, muy primitivas, pero construyeron monumentos que ni siquiera con la tecnología actual nosotros podemos explicar. Egipcios, mayas, incas, lograron esas construcciones solamente con piedra y arena. Las catedrales, esas catedrales góticas, esas vidrieras, esos arcos altísimos, que se hacían no solamente por belleza y estética, porque cada detalle tiene un propósito. Sus formas geométricas, sus vibraciones de los órganos y los colores en sus cristaleras estaban diseñados para sanar y para elevar la conciencia. Y no era una superstición, era simplemente ciencia que nuestros antepasados entendían muy bien. Pero ese conocimiento fue borrado desgraciadamente de la historia. No interesaba. Quienes controlan el pasado pretenden también controlar el futuro. El conocimiento,
la narrativa de nuestra realidad, nuestras creencias, incluso nuestros pensamientos y limitaciones. Ellos deciden qué verdades se enseñan, qué historia se recuerda y qué secretos se encierran. Tecnologías avanzadas de eras enteras y tanta sabiduría que podrían liberarnos actualmente de tantas y tantas desgracias están ocultas detrás de capas de historia cuidadosamente elaboradas. Han construido una versión de la realidad para mantenernos esclavos y cumplidores, sin ser conscientes de quiénes somos en realidad. Por ejemplo, ¿qué sabemos de la muerte? Vamos a hablar hoy un poco de la muerte. Además, es una pregunta que me formuláis muchísimos de vosotros. ¿Qué sabemos de la muerte? ¿Dónde vamos cuando morimos? Nos contaron que pasamos por un túnel, cuando en realidad esa es la trampa de los arcontes para convencernos de volver a reencarnar. Y como ya he contado en otros vídeos, en esta vida se acaba para nosotros el ciclo de reencarnaciones. Hemos terminado. A partir de ahora bajaremos a la tierra cuando voluntariamente decidamos que sea en misión de ayuda o sea para algo que realmente un propósito importante. Entonces, si eso es mentira, ¿dónde vamos? Esto os aseguro que es un proceso muy reorganizado por nuestro Padre Celestial. Y en un principio tenemos que empezar a ser conscientes de que ya hemos tenido una muerte física. Porque no todo el mundo se entera enseguida de que muere. Claro, tenemos el concepto de que morir es perder la conciencia y no dormirnos y no enterarnos de nada. Y resulta que cuando tú mueres, sales del cuerpo, pero en ningún momento pierdes la conciencia ni de quién eres ni de dónde está. Lo único que ocurre es que ves tu cuerpo como algo extraño, ves todos los que te rodean, tratas de decirles, oye, estoy vivo, estoy bien, escucharme, y te das cuenta que nadie te escucha. Entonces, tienes que empezar a ser consciente de que esa muerte se ha producido. Y cada uno de nosotros necesitamos un tiempo distinto para tener esa conciencia, para despertar. Pero ya a partir de ese momento se está preparando una nueva forma de existencia. El cuerpo morotial, este es el cuerpo que es intermedio, diríamos que es una forma intermedia entre lo material y lo espiritual, y está diseñado precisamente para evolucionar posteriormente después de la muerte. Nuestro despertar ocurre siempre en uno de los 7 mundos mansión a los cuales vamos. Concretamente, el mundo mansión al que vamos tiene que corresponder con el grado evolutivo que nosotros hayamos alcanzado aquí en la Tierra mientras estábamos reencarnados. Este despertar es controlado después por serafines y por otros seres celestiales que nos ayudan a adaptarnos a nuestra nueva existencia. La vida morotial es una fase de transición crucial que permite que nos vayamos adaptando a la existencia espiritual. Durante esa etapa mantenemos también nuestra misma personalidad que teníamos aquí en la Tierra y nuestra misma identidad completa. Recuperamos, por supuesto, nuestros recuerdos mientras estuvimos aquí y comenzamos a desarrollar nuevas capacidades y unos sentidos cruciales. Nos reunimos con nuestros seres queridos, los que nos han precedido en la muerte, los vemos, los reconocemos y nos abrazamos. Y también nos educan sobre la realidad universal. El progreso se va formando a través de esos mundos mansión. Tampoco es automático. Cada mundo tiene un propósito educativo y específico. En cada etapa tenemos diversos seres
que nos acompañan para adaptarnos a esa nueva etapa y se llaman los compañeros morontiales. Los maestros herálquicos nos proporcionan las lecciones espirituales. Los Melquisedec nos ofrecen enseñanzas avanzadas sobre la realidad universal. El ajustador del pensamiento nos guía en nuestra trayectoria espiritual. Y cuando terminamos nuestra trayectoria por los mundos de mansión, continuamos el viaje a través del sistema local. La constelación, la capital del universo local, las constelaciones. Los mundos del superuniverso y finalmente hacia el paraíso, que es la etapa final en la cual vivimos el ser humano. Pero en cada etapa somos un poquito más perfectos espiritualmente y adquirimos una comprensión más profunda del Padre Universal. La vida en la Tierra es una parte fundamental para nuestro desarrollo eterno. Las decisiones y las formas de actuar que hacemos aquí mientras estamos aquí influyen fundamentalmente en nuestra vida en los mundos mansión. Este conocimiento de la vida después de la muerte es una información que nos ayuda en nuestra existencia actual. No es un final, no penséis que la muerte es un final. Es una transición hacia una existencia mucho más elevada donde continuamos nuestro desarrollo en el plan universal. Pero, ¿cuál es en realidad el origen y el propósito de la humanidad? Es un desarrollo a través de múltiples niveles físicos, mentales y espirituales. Y comenzó cuando los portadores de vida fueron enviados a Urantia, es decir, Urantia es la Tierra, para implantar el plasma de vida. Una minuciosa planificación considerando las condiciones físicas que entonces había en el planeta. Y crearon unos patrones de vida que conducirían al desarrollo de seres humanos, pero sin intervenir en su propia evolución natural. Los humanos progresaron a través de varias etapas críticas. Se comenzó con organismos unicelulares que fueron evolucionando hacia formas de vida muchísimo más perfectas. Así fueron sucediendo las generaciones posteriores y cada generación lo que hacía es que perfeccionaba los fallos que habían tenido en la anterior. El propósito real del ser humano se puede entender en varios niveles interrelacionados. Cada ser humano tiene un potencial y desarrolla una personalidad única que puede elegir, buscar y al final llegar a conocer a Dios. ¿Quién nos ayuda? Bueno, pues a través del ajustador del pensamiento tenemos la capacidad de desarrollar conciencia cósmica y comprensión espiritual. La vida terrenal es el primer paso en un viaje hacia la perfección, ya que estamos destinados a evolucionar hacia una era de luz y de vida. Debemos trabajar juntos, desarrollando civilizaciones cada vez más avanzadas, pero basadas siempre en el amor sagrado. Ahí es donde las élites nos confunden y nos desvían, porque ellos nos hablan de un amor que nada tiene que ver con el sagrado y eso lo comentaremos también en otro vídeo. Nos hablan de un amor platónico, un amor basado en el sexo y un amor basado en cosas superficiales y banales. El objetivo de la humanidad es crear una sociedad planetaria unificada entre todos que refleje los valores superiores que hemos aprendido de nuestro Padre Celestial. La evolución física es la más lenta siempre,
pero el objetivo es una conciencia colectiva de todos muchísimo más elevada. Y el individual es alcanzar la perfección espiritual para después, posteriormente, llegar al paraíso. Dios, en su inminente misericordia, combina el amor universal con nuestro libre albedrío y nos combina unos planes personalizados que cada uno de nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Fijaros que cuando un niño ya toma su primera decisión, ya está expresando la presencia evolutiva de Dios. Los ajustadores cumplen muchas funciones en nuestra experiencia espiritual. Nos guían hacia decisiones espirituales que a veces nosotros aquí, en la materia que tenemos, no logramos alcanzar. De ahí nace la intuición. Y trabajan para transformar esos pensamientos y deseos para ayudarnos a confiar en ellos y a crear una perspectiva más universal basándose en esas decisiones. Facilitan la comprensión de las realidades espirituales que nosotros aquí nos cuesta muchísimo de entender. También en nuestra mente nos ayudan a desarrollar una personalidad mucho más divina. Reservan nuestras experiencias más significativas, las acumulan y las guardan y preparan nuestra conciencia. Nuestro destino final es la fusión con ese ajustador de pensamiento. Es la unión eterna entre nuestra personalidad y la parte divina que nos conduce, nos guía y nos crea. Somos hijos e hijas de Dios y formamos parte de una familia universal de seres espirituales. Nos han contado tantas mentiras a lo largo de la historia, nos han confundido y han dejado que nos han alejado de nuestro verdadero propósito. Pero, ¿para qué? Para tenernos dormidos, para que nos puedan controlar y dominar. Hay tantas preguntas en el aire cuando realmente leemos y reflexionamos sobre la historia de la humanidad. Preguntas que no fueron respondidas. En mis programas de radio yo hice muchísimas. Jamás nadie me respondió. Y una de ellas, voy a formular unas cuantas, por ejemplo. Si Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna, ¿quién estaba fuera para hacer la foto? Con tanta tecnología avanzada que tenemos y sobre todo, ¿por qué jamás se regresó a la luna? ¿Por qué 56 países firmaron un acuerdo para no hacer nunca jamás nada en la Antártida? ¿Por qué hay zonas en la Antártida donde los aviones tienen prohibido volar? ¿Cómo es posible que la NASA perdiera las grabaciones de uno de los eventos más importantes de la historia, el alunizaje? ¿Cómo civilizaciones antiguas construyeron pirámides y otras estructuras enormes, perfectamente detalladas y alineadas, sin tecnología avanzada ni maquinaria? ¿Por qué hay grabados en Egipto que muestran ya las naves espaciales? ¿Cómo nos explican los cadáveres de gigantes que se han encontrado y que se mencionan en la Biblia, en el libro de Enoc y en otras culturas? ¿Por qué representaciones egipcias representan la forma de piña coincidiendo con la forma que nosotros tenemos aquí en la glándula pineal, el cerebro de los humanos? ¿Por qué las culturas del mundo tienen leyendas todas
de dragones? ¿Por qué la música actualmente, no la de antes, la actual, está llena de símbolos oscuros? ¿Por qué los videojuegos solamente reflejan, enseñan violencia para los niños? ¿Cómo puede ser que una serie de dibujos animados como Los Simpson o una revista como el Economist haya predecido tantos eventos que han ocurrido en la realidad, incluso marcando los pequeños detalles que en ellos se produjeron? Y sobre todo, en época de la IA actual, de la cual hablaremos más adelante en otro vídeo, ¿cómo puede ser que haya tanto índice de cáncer, enfermedades de corazón, depresiones, gripes, enfermedades nuevas? ¿No tendría que ser lo contrario? Si avanzamos tanto en inteligencia artificial y en otras cosas de la ciencia, ¿por qué precisamente en enfermedades vamos en una fase de retroceso y muriendo cada día más? Y la pregunta final, la que empecé haciendo al principio del vídeo, la voy a hacer: si son capaces de mentir en todo, son capaces de manipular, de controlarnos, nos inventan enfermedades inexistentes para meternos el miedo en el cuerpo, como la que ocurrió hace 4 años, y pretenden repetir. Provocan falsas danas porque abren las compuertas de los pantanos y matan a tantísima gente. Nos engañan, provocan desastres con el cambio climático que provocan ellos con esos chemtrails y con esos productos químicos que nos arrojan, y también con la actividad que provocan el 5G. Si todo eso lo provocan ellos, ¿no será que en realidad lo que está ocurriendo en la Tierra y lo que ellos quieren evitar es que se produzca un cambio frecuencial donde la humanidad, una gran mayoría de la humanidad, despertaría y ellos ya no tendrían el control sobre ellos, perdiendo su poder? Con lo cual, este apocalipsis quizás sea un plan provocado por ellos mismos, como por ejemplo el incendio de California. ¿Qué mansiones se han quemado? Precisamente los de los actores que no les seguían el juego, que no estaban en complicidad con todas sus normas. Quizá lo que en realidad esté ocurriendo es que quizá ellos no quieran que la humanidad tenga una transformación espiritual tal y como estaba previsto, sino el final de esta civilización, como ocurrieron también con las anteriores, para crear una suya a su antojo, basada en la inteligencia artificial, donde ellos seguirían teniendo el control y no perderían su poder. Solamente así, respondiendo a esas preguntas, se explica el límite de corrupción que tenemos en los políticos actuales. Además, el límite en que no tienen miedo a que realmente sean descubiertos, a que se sepa que están engañando y robando a la gente, y tampoco tengan miedo a las consecuencias. ¿Qué es lo que en realidad los está protegiendo detrás para que ellos hayan perdido ese miedo y sepan que nosotros de alguna manera no los atacamos ni nos rebelamos contra ellos? Ahí lo dejo. Espero que en este vídeo me expreséis vuestros comentarios y me digáis qué pensáis de todo esto, si yo estoy equivocada, estoy exagerando o realmente nos dirigimos hacia un mundo en el cual quieren tener ellos el monopolio de la transformación absoluta, anulando nuestro poder y nuestra capacidad espiritual y nuestra conexión divina. Amigos, hasta el próximo día. Os amo.